Hola a todos, bienvenidos. Acá estamos súper listos en nuestro estudio para iniciar otro episodio más y hoy con una invitada muy especial. Bienvenida Susana Sabán a nuestro espacio. Hola Pablo. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Susi? Bien. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola Romy, ¿cómo estás? Un lujazo acá, nos estamos dando con una gran amiga, ya no podemos decir una colega, es una gran amiga que, te digo, Romy arrancó casi con la oficina y bueno, se creó un lazo muy fuerte, también con Micaela, que es la manager, así que bueno, Susana Sabán ha entrado a nuestros corazones también. Por Más allá supuesto, Ay, gracias, por gracias. supuesto. Te queremos, Su- Su. Te queremos un Gracias, montón. Romy. Gracias por el recibimiento. Hermosa persona. Bueno, gracias. Y sí, la verdad que yo empecé, mis comienzos fueron en principios del 2016. ¿Cuándo fue? 2016. 2016 para fines de febrero. Así que bueno, ya pasaron 6 años y medio y un poquito más. Y nada, contenta. La verdad que nada, a veces uno analiza el camino recorrido y yo creo que estoy conforme. Bien. Susi, ¿y qué hacías antes de ingresar en RIMAX? ¿Cuál era tu actividad? Antes de Rima, en realidad tuve muchas actividades, pero por lo general es como que me cambió un poco la mentalidad Rimax, porque yo tenía una mentalidad muy conservadora. Era muy del trabajo de lo seguro. ¿Viste? Como signo de tierra que soy, era como que yo necesitaba tener un sueldo. No me iba a mí esto de trabajar y No saber nada, cuánto y no ganabas. saber cuánto podés ganar. Claro. Entonces siempre tuve esa mentalidad. Mm. Y siempre trabajaba en oficina, cumpliendo horarios, con un sueldo. Y nada, yo decía, no importa, mucho o poco, pero es seguro, es lo que tengo y en base a eso. Sí. Y bueno, después evidentemente fui cambiando la mentalidad que me la hizo cambiar este trabajo. Porque si bien el último trabajo antes de RIMAX no era en relación de dependencia, pero bueno, nada que ver, era más trabajar para una escribanía con créditos personales. Ah, me acuerdo, Entonces, sí. pero anterior siempre fue oficina, siempre fue lo tradicional, lo básico. ¿Pero administrativo de qué? ¿Qué era oficina? Y mira, yo trabajé mucho tiempo. ¿Cuándo fue tu primer laburo? En mi primer trabajo, bueno, ¿Te acordás? mejor que no me acuerde. Bueno. Ese fue en una fábrica, siempre de recepcionista, en la parte contable, números, o sea, Claro, nada que sí, ver sí. con esto. Pero sí, trabajé, el primero fue en una casa de muebles de oficina, que nada, duré poco. Por acá, acá en Capital. Siempre en Colegiales, porque no me Ah. gustaba ir al centro. O Ah, sea, entonces yo bueno. buscaba, que en ese tiempo había trabajo, entonces yo me daba el lujo Tenías de la buscar. posibilidad de elegir. No me gustaba viajar, el tema del centro era sí. como que, entonces siempre Belgrano, Palermo, siempre viví en Colegiales, así que siempre en la zona. Y trabajé el primero, más importante, digamos, porque ese fue muy poco, era una importadora, digamos, pero era una oficina, una empresa familiar. Entonces es como que a mí, nada, me incorporaron como parte de la familia, era todo muy ameno, pero siempre oficina. Ajá. Siempre, nada, en la parte contable, en la parte... no me gustaba mucho el trato con el público, por eso en Wow. realidad Qué bárbaro. como fui cambiando. Ese fue, te digo, 19 años el primer trabajo. Y después trabajé O muchos sea, perdón, años. ¿la secundaria acá, todo lo hiciste acá en Colegiales? Todo ¿Toda tu vida en colegiales, toda mi vida, sí. Sí, bueno, la primaria era en otro colegio, la secundaria nada, Sí, donde sí. vivo ahora, a la vuelta, en un colegio de Mirá vos, monjas. mirá. Y después el trabajo que trabajé bastantes años fue también donde vivo ahora, en la otra cuadra, en una fábrica de cintas de regalo. Que yo decía esto, bueno, y tenían la fábrica en San Martín y ahí era la parte de oficinas, y era llevar más que nada la contabilidad de lo que se vendía. Era rutina pura, Sí, o sea, cumplir sí. un horario de lunes a viernes, oficina, pero bueno, yo me gustaba, dentro de todo estaba tranquila, también era una empresa chica, pero bien, y nada, y después me empecé a dedicar más también tuve un negocio de ropa, eso fue más Mirá. independiente con mi hermana, pues siempre atrás de lo independiente estaba ella, que era nada que ver conmigo, o sea, Marta. yo era más conservadora y ella era más de lanzarse. ¿Che, que era multimarca o diseñaban, hacían No, algo? nosotros Compraban. comprábamos al por mayor y vendíamos en un local en Cabildo. Ah, Nos mirá. habíamos puesto un local en Qué Cabildo, bárbaro. pero ¿Y bueno. cuánto duró No, la dupla Sabán? 2 años. 2 años, 2 bueno, años bueno, duró, bastante. ¿Y nada. qué año? Y no me acuerdo, pero yo justo tenía 21 años Ah. y yo tenía que esperar la mayoría de edad, que en ese momento era los 21, para poder hacer el contrato, me acuerdo. Entonces dejé mi trabajo, que en ese momento era
por un sueldo, y me costaba horrores decir, no, dejo. Sí. Es como lanzarse a nada, A a la lo incertidumbre. desconocido, claro, la incertidumbre, a no tener algo fijo todos los meses. Eso me costó mucho. Por eso te digo que RIMAX fue que Tremendo. como que no era lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? ¿Y Fue por qué terrible. decidiste RIMAX? ¿Qué fue No, mi ese clic hermana, que te hizo? siempre mi hermana atrás, porque ella había entrado unos años antes, ella ingresó en el 2013. Y ya después es como que yo tenía el camino marcado, pero ella entró por un mail que le mandaron, que se lo mandaron a mi hija, porque estaba haciendo memoria el otro día. O sea, mi hija, no sé por qué le llegó a mi hija el mail, quizá ella la había puesto como referencia, no sé. Y mi hija se lo reenvió a ella, porque era para ella, en definitiva, era un mail yo decía, ¿qué es RIMAX? Mi hija dice, no, una inmobiliaria, no sé, que están tomando gente. Y mi hermana enseguida fue a la entrevista, que era con Nicolás Nico, y Marce. allá en la calle Olazábal, Sí. ¿no? En la primera oficina. Fue a la entrevista y mi hermana me dijo, esto me va, porque esto es así. Yo le decía, no, vos estás loca, qué sé yo, ¿cómo? No tenés sueldo. Y bueno, ella arrancó en el 2013 y después ella, desde el primer día, y tenés que entrar, y tenés que entrar. Y yo le decía, no, la venta no es para mí, porque para mí era venta, sin conocer, ¿no? Obviamente. Y no me gusta vender, una cosa es que vengan a comprarte, otra cosa es tener que salir vos a buscar al cliente, y siempre con eso que a veces uno se equivoca y uno se encasilla en algo que finalmente no es así. Sí, sí. Porque acá, bueno, yo ahora con los años descubrí que esto no era venta, que es un servicio más que nada, ¿no? ¿Y estabas en la búsqueda de algo? O sea, ¿estabas en un momento donde querías cambiar algo de tu vida o fue sorpresivo? Fue sorpresivo. Fue sorpresivo, porque en realidad ella sí estaba en la búsqueda y nosotros siempre fuimos muy unidas y ella estaba en la búsqueda y siempre fue muy arriesgada ella. Entonces, bueno, al entrar ella, tanto me insistió que yo intenté, pero no, me di cuenta que, o sea, es como que no, fue algo fallido, fue algo muy corto, que no me di la oportunidad de saber bien qué era. Fui a la oficina que estaba ella, pero bueno, no es algo que, no había, era verano, no había nadie. Yo decía, no entiendo, yo soy muy como que todo Sí, ansiosa, ahí nos ¿no? conocimos, pues él por primera vez. Pues yo era gente en Yo esa fui a oficina. una entrevista en Olazábal, que era la primera Bueno, de y Buró, yo estaba ahí. y vos estabas ahí en la guardia. Ah, estaba en la guardia. Sí. Entonces Estaba en la guardia. yo entré, sí, vos estabas ahí sentadito, acostado, y fui a la entrevista con Nico. Sí. Y claro, y ahí es como que yo también no me di, y no les di a ellos tampoco la oportunidad, porque nada, me explicaba cómo era y yo decía, uy, no, esto no entiendo nada, ¿viste? Sí. Y bueno, y fue. Y después lo conocí, de hablar y todo, a Pablo en un cumpleaños de uno de los brokers de ahí, que yo fui con mi hermana, y estaban ya al abrir. Esto fue, ya habían abierto en septiembre y esto fue en febrero. Sí. Bueno, en febrero, que era el cumpleaños de Marcelo. Claro. Y ahí fue que yo sabía que estaban abriendo una oficina y yo dije, bueno, ya es una oficina nueva, quizá, viste, capaciten más a la gente nueva. La otra era como que estaba muy armada, por lo menos eso es lo que yo había sentido. Así que bueno, y así fue que empecé acá. Habían abierto en septiembre y yo en febrero tuve la entrevista. Sí, me Y acuerdo. empecé. Che, recién decías, no la quiero dejar pasar, porque creo que también muchas personas están del otro lado, están escuchando, tienen este gran dilema que tuviste vos de estar laburando toda su vida quizás en una relación de dependencia, con una mentalidad. Vos dijiste, al final después me di cuenta que no era vender, era un servicio. Háblame más de eso. Sí, porque yo siempre, viste que a veces uno se hace la idea de algo y cree que es así y no te moves de ahí. Y yo siempre decía, de hecho también cuando tenía 20 años que nos pusimos en negocio de ropa, yo decía, es mucho más fácil que venga un cliente a comprar, a vos tenés que salir a buscar al cliente. Y hay gente que sirve para eso y hay gente que no. Entonces yo decía, no, yo no, ir a buscar a un cliente. Y yo tenía la mentalidad, cuando empezó mi hermana, que era, nada, tratar de captar. O sea, porque de hecho yo de afuera la ayudaba un poco a ella y estaba un poquito empapándome en el tema. Pero yo decía, hay que salir a buscar y no me gusta. Y después me di cuenta que no. Después me di cuenta ya cuando entré, obviamente, que empecé a capacitarme y fue pasando el tiempo, me di cuenta que después la gente te elige. Porque si vos das un buen servicio, obviamente ese es el trabajo nuestro, dar un buen servicio, que el cliente quede conforme. Y después nada, ellos mismos te eligen. Y nada, o sea, no es tener que salir a buscar y estar vendiéndoles algo.
¿entendés? Nada, es eso, es brindar un buen servicio. Brindar Sí. asesoramiento. Claro. Que a veces es cierto, ¿no, Romy? Que muchas veces lo escuchamos y lo hemos debatido también en otras jornadas que tuvimos, Zulo, que traes, de cuál es el enfoque, gracias Cresta, cuál es el enfoque que le damos, cuál es esa conversación previa interna que tenemos nosotros cuando vamos a hablarle a un cliente, si salimos a venderle o salimos a dar un servicio. No, yo me di cuenta que es un trabajo de relaciones, 100%. Exacto. O sea, me di cuenta que es relacionarse con la gente, obviamente en una forma fidedigna, en una forma natural, ¿sí? No estar en un personaje de trasfondo, tratar de venderle algo. Por lo general, el 90% de mis clientes son la clase media, el que vive de un sueldo, el que tiene su única propiedad, por lo general, ¿no? Que a veces se va dando, ¿no? Que uno sin querer va armando un tipo de clientela, y ese por lo general es mi cliente, el clase media que tiene que vender para comprar, o que se están separando, o que se están agrandando, y nada, y es empatizar con ellos, y en cierta forma después ellos te vuelven a elegir, ¿no? Sí. Exacto. Mucho de lo que hablo yo en las inducciones con los ingresantes, esto, ¿no? De ir a lo relacional, porque en realidad ustedes son intermediarios donde conoces la necesidad de tus clientes y haces que suceda y se produzca, digamos, la operación, ¿no? Y puedan escriturar Que en sea base a las relacional, necesidades de ambas claro. partes. Es que el cliente se da Son cuenta intermediarios, escuchás, asesorás, como decís vos, brindás un servicio. Entonces es 100% relacional. Y transaccional, ¿no? También, porque, bueno, parte de la negociación uno... Sí, obvio, sí. Pero hacer más hincapié en lo relacional, porque aparte yo creo que eso es lo que marca la diferencia con nuestra empresa, ¿no? Sí. Y no es un juego de palabras, la gente te lo dice continuamente, o sea, es llamar. Ayer justo hablaba con un cliente y me pone en el contestador, ¿viste? Típico que lo tienen con otra inmobiliaria, que me dice, me pone en el contestador, o sea, no hay relación con el cliente, eso se perdió muchísimo. Entonces, tratar de hacer eso, que en realidad uno ya después lo hace naturalmente, ¿sí? Tal cual. O sea, yo trato de marcar la diferencia, de atender rápido, de ser expeditiva, de estar, y eso hoy lo valoran muchísimo. Y Susi, ¿y cómo fueron tus inicios en RE/MAX? O sea, ¿cómo arrancaste, no? Arranqué. ¿Te resultó fácil adaptarte al modelo? ¿Cómo fue ese Mira, primer arranqué momento? obviamente con cierta incertidumbre, con temores, y más en mi caso que, como le repito, era siempre muy conservadora, Ya muy estábamos en Roosevelt, ¿no? muy de ir a lo seguro, sí. No Yo no empecé hacíamos- en febrero, en septiembre había estado en el Roosevelt, empecé en febrero, hacía Bien. 6 meses más o menos. Bien. Pero tuve la suerte que, bueno, como yo ya venía con un poquito la escuela de mi hermana, y yo estaba como entrenada, ¿sí? Ajá. O sea, venía a veces ayudándole un poquito por afuera a ella a conseguir clientes, ya me iba explicando, entonces eso ya más o menos lo tenía un poquito aceitado. Si bien no era como ahora, viste, sí, los módulos y todo, pero no había capaz tantas capacitaciones como sí hay ahora, que eso obviamente es mucho más a favor. Entonces, bueno, yo venía un poquito aceitada con el tema captación. Y también, no sé si fue suerte, pero era una época también que estaban los créditos, Claro. 2016. Entonces, quizá era más difícil captar en ese momento, Claro. pero bueno, lo que captabas era mucho más probable que lo vendas. ¿Sí? Claro. No era tanto el foco en el tema precio como ahora. Era el tema, en la época de los créditos no había tantas propiedades como hay ahora, y sí había bastantes compradores, o sea, no se conseguía muchas propiedades. Claro. Era otra época. ¿Y te adaptaste bien al modelo RE/MAX o te costó un poco o hiciste la tuya? No, yo creo que me adapté bastante seguiste bien. al pie de la letra? Lo que pasa es que hay varios caminos. Entonces, claro, cuando yo me inicié en los módulos, y obviamente ellos te dicen, ¿no? Siempre ir a la base relacional. Sí. Entonces ahí yo medio como que desvié, pues yo decía, no, o sea, yo soy bastante ansiosa y de querer. Entonces yo decía, no tengo tantas relaciones o gente Ajá. que quizá, o sea, estén en este momento, o sea, gente que yo de repente, secundaria, no las veía hace años, decía, no me daba a mí llamarlos y decirles, no había un trato fluido tampoco.
Entonces yo en realidad me fui a los dueños. Hay gente que le funciona y gente que no. Entonces, Dueño vende. me fui a dueño vende, a llamar al dueño. ¿Por qué? Porque si bien es una llamada en frío y más complicada, el dueño tiene lo que yo estaba necesitando. Claro. Entonces obviamente era más rápido. Y a mí me resultó, quizá también lo supe aprovechar, ¿no? De 1, 2, 3, 4 dueños, realmente saqué mucho porque nada, aproveché la oportunidad. Entonces, bueno, en mi caso fue por ahí y resultó. Después sí vinieron las relaciones, que quizá en vez de hacerlo desde el inicio, al ver en las redes que me iba bien o publicaba, entonces ahí empezaron, a veces, obviamente, cuando uno le va bien es más fácil que se acerquen, ¿no? Entonces, al ver los resultados, ahí me empezaron a llamar ¿Y un tuviste montón. resultados rápido o tardaste en tener Y habré tu primer- tardado, creo que fueron 4 meses. Ah, Sí bueno, venía bien. con captaciones, que eso Claro. estaba bueno. O sea, venía captando y más o menos 4 o 5 meses ya fue el primer cierre. Y hubo una seguidilla, porque al tener captaciones y en la época de los créditos, que realmente se vendía bastante, entonces el primer año fue bueno. Llegué rookie el primer año. Sí. Que rookie es cuando alcanzamos un monto en la facturación, claro, que la sí, empresa sí. te reconoce. Para el primer año, sí. La verdad que bien. Fue bueno y arranqué en marzo. Creo que en junio más o menos fue el primer cierre. Yo voy haciendo, viste, el subtítulo por el otro lado, quizá no está escuchando Claro. alguien que está en RIMAX. Claro, y no Mucha saben. terminología no saben, RIMAX. pero claro, una premiación para Sí, el primer sí. año y obviamente que es importante también, ¿no? Rumi, ahí te escuchaba, Su, que hablabas del dueño vende, que es el dueño directo, aquellas personas que deciden vender sin inmobiliaria. ¿Hay algo que nos puedas compartir sobre de qué forma quizás considerabas que era efectivo abordarlos? ¿Qué era lo que hacías o haces para Mira, yo lo que atraerlos? hacía, en mi caso, Sí. era llamar a una zona que yo me sentía cómoda, obviamente, como es mi barrio. Entonces Bien. siempre había un plus. Como fueron tantos años que yo vivo en el mismo barrio, en Colegiales, Claro. siempre había algún nexo que nos conocíamos, o por el colegio que fueron Claro. los chicos, o por un encargado, o por el negocio del barrio. Es muy fácil a veces Claro. encontrar un nexo. Entonces eso me sumó. Me parece como que eso inspira más confianza, decir, bueno, conoce el barrio, uy, mira, hace tantos años que vive acá. Y sin embargo no fue una propiedad grande. La primera que yo llamé, no me olvido más, porque hasta el día de hoy seguimos hablando, en Mercado Libre, un monoambiente en Colegiales, que era la vuelta de mi casa. Sí. Obviamente que eso me sumó mucho. La vuelta de mi casa, le dije, uy, está el negocio abajo que conducen, del negocio para aprender a manejar. Sí. Había algo. Le dije, sí, es un edificio nuevo. Entonces, bueno, me dijo, sí, llamá en un rato, habla con mi marido. Bueno, la cosa es que aprovechar, que lo que dije hace un ratito también que me sirvió, bueno, esa propiedad me la dio y se vendió con crédito, pero aprovechar también que, bueno, ahí empecé a hablar con el encargado, un edificio nuevo, hasta el día de hoy tengo trato con él. Había, como era bastante nuevo la unidad, o sea, me recomendó otros departamentos, llegué al constructor, o sea, se me hizo realmente. Y aprovechar todo, aprovechar el encargado, aprovechar la gente que venía y sacar clientes de ahí, poder captar muchas propiedades. La verdad que eso yo creo que lo exprimí a fondo. ¿Le dedicabas full al negocio, al 100%? El 100%, sí, sí. De entrada, ¿no? De entrada, lo de hiciste. entrada yo no tenía en ese momento otro trabajo, porque era medio en el aire, pero ya lo estaba dejando, así que me dediqué 100% a esto. Sí. Che, qué bueno lo que traes, Su. Entonces, para repasar, ser estratégico en donde vas a trabajar con el dueño vende tomando un punto de referencia o donde vivís, ¿no? Sí, a mí me sirvió mucho eso, me sirvió Porque mucho encontrabas y de puntos- hecho me venían, no siempre colegiales, pues por supuesto que me fui expandiendo, pero me sirvió mucho porque venía mucha gente del barrio que quizá no les gustaba ese departamento y les ofrecí una búsqueda o no habían vendido y también se los mostraba, se los anexaba con otras visitas, ¿no? Para no mostrar Claro. a gente que no vendió, los anexaba y no habían vendido y capté un montón de esa forma, ¿no? De gente que no había vendido, le gustó, porque a veces la gente te mira, ¿no? Cómo mostrar, Claro. cómo te desenvolves. Entonces se me hizo realmente una pelota enorme. Y bueno, ahí obviamente llegué al constructor de ese edificio y me dio muchas unidades ahí, en otros también departamentos. La verdad que de ese primer dueño vende han salido un montón de clientes que hasta el día de hoy los tengo, sigo trabajando con ellos.
Susi, ¿y qué secretos tenés? O sea, si tuvieras que darle un consejo a un ingresante, a una persona que recién ingresa en RIMAC, ¿qué es lo que le dirías y qué considerás importante del negocio, de toda tu gestión como para poder transmitirlo? Yo creo que hay muchos factores importantes. Primero que se capaciten, porque todo obviamente es paso a paso, ¿no? Pero es que cuando hablamos viene... de capacitación, ¿en qué? Porque es muy amplio, Y ¿no? porque A mí a veces me pasa que me dicen, Sí, ay, yo no entiendo nada de tema legal, claro. los costos de escrituración, digamos, hay un montón de temas, No, yo creo que pero de no son entrada... todos importantes No, para la gestión de un agente, sobre todo cuando recién ingresa. Entonces, particularmente, ¿qué temas? mira, ¿En qué para se mí tiene en que mi caso capacitar? lo básico, porque yo me Sí. acuerdo cuando acompañaba a mi hermana, que la acompañé un par de veces antes de entrar y después también como para ver, Sí. yo decía, uy, yo todo esto que ella está diciendo, ¿cómo me voy a aprender eso? Y no hay un manual de eso. Eso, o sea, el trato con la gente para mí es fundamental. La actitud y la seguridad, o sea, transmitirle al cliente, porque el cliente se da cuenta. ¿Entendés? Entonces a veces es mucho mejor decir, mira, no lo sé, te voy a averiguar, Tal cual. que nada, que decir cosas que no son, ¿no? Que no tienen sentido y que uno no está informado. Pero la actitud es súper importante. Y después, bueno, las cosas se van dando, se van aprendiendo lo básico, ¿no? Por lo menos el trato con el cliente, capacitarse después, bueno, en lo legal, en la parte de operativa, hay un montón de cosas que uno los va a ir aprendiendo. Pero yo de entrada creo que más que nada le diría a una persona eso, que se sienta segura, que obvio todo viene acompañado, porque para sentirte también seguro tenés que saber y capacitarte. Pero, y después, nada. La seguridad también está en uno mismo, ¿no? Esto de Sí, decir, yo sé que me va a ir bien, apuesto a claro, este negocio, quiero hacerlo, tengo seguridad en lo que yo puedo dar y independientemente, digamos, ¿no? de saber o no saber del rubro, me parece, ¿no? ¿Vos qué opinás, no, Pablo? ¿No? Esto de la seguridad me parece un punto importante, que uno espera saber todo para estar seguro y salir a la cancha. Y en realidad claro, no, no. la seguridad está en uno de saber que lo puedo dar todo, lo máximo con lo que tengo. Después, bueno, las cosas van a suceder, ¿no? Iré aprendiendo, acompasando al cliente y demás. Seguro que sí. No, no, seguro. Para mí la actitud es fundamental Mm. y las ganas de aprender, porque tampoco vamos a decir que es para cualquiera este trabajo. Yo creo que te tiene que gustar, lo tenés que hacer con pasión. Yo no sé si tiene que ver, pero a mí Siempre hablas de eso. No, a veces recuerdo que de chica, que yo no me daba cuenta, porque de hecho yo empecé de grande acá, ojalá hubiera arrancado antes, Sí. pero que de chica yo me la pasaba mirando en ese momento, era los avisos clasificados. Entonces me la pasaba mirando los avisos clasificados y era la típica que después iba a ver propiedades que nunca iba a comprar. Entonces yo digo, algo habría ahí, ¿no? Mirá. De hecho me mudé varias veces, pero era mucho de ir a mirar cosas que no estaban a mi alcance o que en ese momento yo no estaba para comprar, pero me encantaba ver propiedades. Entonces a veces ahora lo analizo y digo, algo tendría que haber ahí, debe haber habido algo Bien. que no sé, que tendría como una vocación que la descubrí de grande. O sea, Excelente. Porque la verdad, fundamentalmente te tiene que gustar, tenés sí. que tener pasión, la actitud de querer hacerlo y bueno, Y lo demás y se va a dar, avanzar. lo demás se va a dar. Si esto te gusta, lo haces con pasión, actitud, ganas de capacitarte, yo creo que los resultados sí o sí tienen que venir. Yo doy fe, mira, Claudia Lepinski, ¿sí? Sí. Una clienta de Susana, hablaba hace unos días atrás, y esto no lo sabe Susana, lo estoy contando ahora, y me decía que en su momento, antes de que intervengas vos en la comercialización de la propiedad de ella, estaba también interactuando con otro colega de RIMAX, no sé de qué otra oficina, y ella me decía, no, lo de Susana me convenció es su seguridad, su firmeza. Me hablaba y me convencía desde la actitud, esto mismo, las mismas palabras, con lo cual doy súper fe, lo que estás diciendo, y me parece que a veces es la brecha, ¿no? Que hay entre el agente exitoso y el que no lo es, tener una buena actitud. Sí, Exacto. totalmente. No, Sí, no, sí, Que creo eso sí. no que se aprende, ¿no? Eso no se aprende, tal cual. Por eso, nada, yo creo que te tiene que gustar el rubro, tiene que haber pasión por lo que haces, no obligado. A mí, de hecho, me pasa con propiedades que están vacías, que yo dispongo, que no dependo del dueño,
A mí me llaman un domingo, me llaman un feriado y yo voy hasta con ganas. Te diría, no es que digo, uy, un feriado, no, lo hago porque realmente nada, es como que me gusta, no me cuesta. Entonces, bueno, eso yo creo que se siente dentro de uno, ¿no? Sí, Sin yo duda. creo, no estoy tan seguro de que no se aprende. Es decir, yo creo que Se desarrolla. se puede desarrollar, creo Se puede que trabajar, no eh, aprender, porque en sí, realidad... sí, pero bueno, podés con una guía con ganas, ¿no? Ujú. Porque si la persona no tiene ganas de Seguramente se trabajar aprende, todo se aprende, lo que Sí, sí, sí. hay algo que te tiene que apasionar Bien. más allá de eso, ¿no? Y también el trato con la gente, el relacionarte, Sí. porque este es un trabajo de relaciones. Sí, totalmente. Entonces, si quizá te cueste o no te guste, bueno, por eso hay un montón también de otras actividades, esto te tiene que gustar. Y la gente lo nota. La gente lo nota, de hecho a mí me lo han dicho un montón de clientes, cómo se nota que te gusta, porque no me pesa. Bien. Entonces cuando uno hace las cosas obligados a veces sí se nota. Sí, y además lo necesitas porque a veces en las operaciones se encuentran, hay momentos muy tensos donde tenés Sí. que todo el tiempo, hay clientes, bueno, que te demandan mucho también, Seguro. que no saben, ¿no? Se juega mucho el tema emocional también, Tal entonces, cual. bueno, esto de si no te gusta es como un poco imposible, ¿no? Y lo que Poder pasa es que acá, a mí tratar si hay de algo calmar, claro, de explicar, claro, ¿no? Hay que tener un temperamento bastante Sí. especial y sin actitud y sin no, ganas seguro, se hace seguro. muy tedioso. Hay muchas cosas. Otra cosa que a mí me apasiona hoy, que esto es cero rutina, que antes yo te decía que buscaba, hoy no, hoy amo esto que no sea rutinario y tener nuevas historias siempre, porque no es que uno se queda con los clientes, a mí me gusta ir por más y conocer nuevos clientes. Entonces como que entras en cierta forma en la casa, en la vida de esas personas. Bueno. Y eso es algo que a mí me encanta. O sea, nada, siempre conocer gente nueva, nuevas posibilidades. Y nada, eso yo creo que es apasionante en este rubro. Su, vamos a hacer un cortecito muy chiquito, Crista. Sí, vamos a salir. No se vayan de ahí los que están escuchando. Volvemos en 45 segundos, un minuto. Estamos de vuelta. Estás escuchando Radio Urbana. Como Buenos Aires. Única e incorregible. Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género. También ofrece asesoramiento profesional, acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez. En San Martín no estás sola, podemos ayudarte. Desafía lo establecido. Así podemos cambiar el mundo. Vení a estudiar a una de las universidades más prestigiosas de Argentina. Inscribite en la próxima jornada informativa www.ub.edu.ar y desafía el mundo que viene. Universidad de Belgrano. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Urbana va. En tu mismo sentido. Seguimos con todo, nos detuvimos un segundito, estaba muy interesante, Sí. hicimos una pausa, nos quedan los últimos 10 minutos que lo vamos a aprovechar a nuestra invitada Susana Sabán que nos está acompañando acá en Liderando con Pablo Espósito. Recuerden que nos pueden ver y escuchar, ¿sí? Estamos saliendo también por la plataforma de la radio Urbana Va
Y bueno, también vamos descargando los episodios en podcast.pabloesposito.com.ar y también nos pueden seguir y mirar a través del canal de YouTube que es Liderando con Pablo Espósito. Nos buscan, siempre es bueno que se puedan suscribir y bueno, como todos decimos, que nos puedan poner me gusta si les gusta el contenido que estamos dando, siempre es bienvenido. Bueno, seguimos con todo, con las preguntas, ¿no? Hay una que recién en el corte le preguntábamos, decíamos, bueno, vamos a hacerlo al aire, che, si volvieras a empezar, ¿no? Nos volvemos al 2013, ¿harías algo distinto? Si volvería a empezar, y yo creo que no porque, o sea, hubo muchas frustraciones, obviamente, como es parte de este trabajo, y muchísimos aciertos, pero también, ¿no? De todas las frustraciones, de todos los errores, se aprende, desde ya que se aprende, y bueno, este es un trabajo que, o sea, tenés que tener tolerancia a la frustración, evidentemente, porque de repente está todo bien y de repente, no sé, se te cae una reserva, que me pasó al poco tiempo que entré, una reserva grande de $500,000 y se me cayó. Entonces en ese momento, no, pero habrá sido, no sé, al año, no, un poco antes, a los 8 meses que entré. Sí. Y ¿Una captación? Era una captación que en realidad, nada, era una casa que había captado y después era, que también la falta de experiencia, era la poca seguridad de la dueña de vender. O sea, se reservó en la primera visita a esa casa y ella después se arrepintió de vender. Hasta el día de hoy vive ahí. Pero bueno, en ese momento, y puede ser también un poco la falta de experiencia de quizá no haber ahondado más en ese propietario, ¿no? Y darme cuenta que no estaba seguro de vender. Uh-huh. Esas cosas, ¿viste? Pulir quizás esas cosas que en ese momento te podés equivocar. Pero también te puede pasar hoy, porque a veces la gente, ¿viste? Te dice todo que sí y después se arrepiente. ¿Y cómo lo prevenís hoy? No, trato de... tengo una conversación bastante profunda antes de tomar la propiedad. Y hay cosas que le sacás la ficha rápidamente al cliente, hay preguntas, me llevo un cuestionario. Es nada, un montón de cosas que más o menos, hablando, trato de ver si realmente está convencido de vender o no. Pero bueno, puede pasar, porque a veces puede llegar a pasar esas cosas. Sí. Che, viste, lo escucho mucho también esto, cuando subimos una propiedad al mercado y se reserva la primera visita, uh-huh. Y el propietario, en lugar de ponerse contento, decir, no, a veces, che, pará, la estamos regalando, la estamos vendiendo, sí. ¿No? ¿Cómo liderás hoy esas conversaciones para que no esté esa sensación de que se esté regalando porque estás logrando el objetivo en una primera visita, que en definitiva es por lo que nos contratan? Claro, no, yo todas esas conversaciones trato de tenerlas cuando me voy a juntar antes de que firme la autorización. Okay. Es como abrir el paraguas de antes. Bien. Entonces yo ya me pongo a hablar y le digo que el precio es este, que vamos a salir al mercado en ese precio, que es fundamental porque es una propiedad nueva, durante el primer mes que entre en consultas. Cosa que sepa que, obviamente, si entran consultas es porque está bien el precio. Si no, directamente no van a entrar consultas y ni se va a vender. Entonces, es como que trato de decirle todo lo que va a pasar de antemano. Hasta el tema de negociación. Hay muchas cosas que les voy tirando, como que cuando va pasando todo ya está preparado. Bien. ¿Sí? O sea, que no es que crea que porque van a entrar consultas. No, le digo la cantidad de ofertas que hay de propiedades y... Es como que todo ya lo está sabiendo de antemano. Y Genial. bueno, y cuando pasa es como que ya viene... No es una sorpresa. Sí, claro, no es una sorpresa. El seteo de expectativa. Lo hablábamos creo que con Lucas, salió este tema de la anticipación, que es la clave. Sí, ¿no? sí, Esto sí. de prevenir, anticiparse. Uh-huh. Sí, ¿no? Anticiparse, poner un valor y saber que si a las 2-3 semanas no entran consultas, ese valor hay que bajarlo. O sea, como que nada va a ser una sorpresa después. Ya está todo, hasta a veces digo, hasta ya estoy negociando antes de tomar la propiedad con el cliente, porque ya terminamos más o menos sabiendo el precio, y me parece que está bueno eso, y ser claro con ellos, porque todo eso quizá no sea muy simpático de entrada, pero se termina valorando mucho. Sí, ¿y qué haces? Romy, ¿querías preguntar? No. Dale, ¿qué haces cuando tenés una propiedad que no tiene visitas y bueno, estás en una conversación de generar conciencia para bajar el precio, el cliente se resiste? ¿Cómo manejas esos momentos? Y yo trato de nunca perder la comunicación con el cliente. Ajá. Creo que el feedback es muy importante y
A veces es dar noticias que uno no quiere o que no son muy simpáticas, pero bueno, tratar de estar en continuo contacto con él, informándole que no entró ninguna consulta, por ejemplo, como me ha pasado, que no entró ninguna consulta, que realmente que si no la baja, y bueno, a veces hasta lo invito a que pruebe con otra inmobiliaria, porque me pasó con una clienta que tengo la mejor de las ondas, pero me dice no la voy a bajar, no la voy a bajar, y bueno, entonces la invité también a probar con otra inmobiliaria, que de hecho está sin bajarla ahora con otra inmobiliaria. Pero nada, decirles claramente, ser sincero con ellos y explicarles cómo está el mercado, explicarles absolutamente todo. ¿Te ha pasado que que vos le proponés, la invitás a que trabaje con otro inmobiliario, vuelva? Sí, ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado, sí. Me ha pasado. Y también me pasa de gente que quizá le refieren, ¿no?, mi contacto y lo tienen con otra inmobiliaria y nada, o sea, prueban y después vienen. No, a veces hasta yo mismo les digo, porque está bueno eso, ¿no? Que realmente se den cuenta, que uno no es que les está diciendo cualquier cosa, uno les está diciendo la realidad. Entonces, si ellos tienen un precio en la cabeza y no lo están aceptando, bueno, que prueben, y está muy bueno, porque prueban y después vuelven. Claro. Pero va con otro y vende conmigo. Sí, sería. exactamente. Hay ¿Y ese durante probar con otro, vos haces algún tipo de seguimiento o estás pasiva? No. ¿Qué haces ahí? Digo, de vez en cuando un mensajito, de vez en cuando lo llamo, le digo cómo está yendo, cómo está yendo la venta con la otra inmobiliaria. No, siempre en contacto. Bien, para mantenerlo. No, tal cual. Excelente. Sí. Y Susi, ¿y por qué crees cómo ves el tema de los ingresantes? Vos sabés que es un rubro donde hay mucha rotación, no todos están dispuestos, digamos, en seguir. ¿En qué consideras particularmente que los agentes estancan, que abandonan antes de? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? Yo creo que a veces es que también esperar los resultados rápidos y no tener... Yo creo que hay que ser perseverantes también en este rubro, ¿no? Uh-huh. Y bien, como decía antes, también tener tolerancia a la frustración, porque no es fácil. A veces pasa que se te cae algo de entrada y decís, bueno, chao, no es para mí. Pero no, seguir. Si realmente es lo que te gusta, seguir, darnos la oportunidad. Y ser perseverantes. No bajar los brazos, ¿no? Ante el primer golpe, digamos, ante la primera caída. Seguir y nada, los resultados van a venir. De eso no tengo ninguna duda, que los resultados vienen. Para eso hay que ser muy constante, perseverante. Hay que ser constante, seguramente. Nada, tratar de captar propiedades, pues yo creo que eso es la base de todo, ¿no? Captar y más que nunca hoy a buen precio y tener propiedades. Entonces, bueno, uno no va a quedar estancado quizá en la caída, se te cae una reserva, pero bueno, tenés más propiedades. Uh-huh. El encargado, lo nombraste varias veces al encargado de edificio como un método también de captación, hablaste del dueño vende. Hoy, digamos, ¿cómo manejás el tema con encargados? Bueno, el otro día veía, nada que ver el tema, veía la serie. Sí, yo la estoy viendo. Que sí. es Franchella se pasa. Divino. Y los encargados ahora parece le agarraron bronca a Franchella y todo. Sí. ¿Hay una serie? Hay una serie del encargado. Donde, mira, yo la estoy viendo. Claro, muestra un poco la vida. Por supuesto generalizan la obviamente, vida de cómo es él hoy contestó Franchella todo eso que es una ficción, que realmente si están totalmente equivocados en tomarlo como algo personal. Sí. Hay de todo, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo abordás? ¿Cuál es tu forma efectiva para abordar, trabajar con encargados para que te recomienden? ¿Cómo lo haces? Yo prefiero pocos y buenos, o sea, no me gusta tratar de abarcar mucho, de decir, bueno, voy a visitar encargados y visito 10 manzanas, no. Yo quizá agarre una cuadra nada más, que haya 5 o 6 edificios y tratar de fidelizar a esos, tener contacto más fluido, pasar más seguido, con pocos, pero buenos. Trato de seleccionar, digamos. ¿Y qué haces? O sea, ¿generas un contacto? ¿Te presentás? Genero un contacto, ¿Cómo haces por lo el general seguimiento? elijo mi barrio porque me va a costar menos, no va a ser un encargado que quizá pase una vez La misma y pase estrategia. dentro de un mes. La misma estrategia, mi barrio más o menos cerca, elijo una manzana y trato de fidelizar a esos de la manera de tratar de pasar una vez por mes, una vez cada 15 días, un llamadito. Tengo el teléfono de ellos, los llamo a ver cómo están, los saludo para determinada fecha, paso y les llevo una atención.
una vez por mes. O sea, tratar de mantener el contacto. ¿Se gratifica al encargado cuando...? Sí, para mí se gratifica. Sí, 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 sí. sí. Sí, nunca se da un número, ¿no? Pero sí una gratificación, prometerles una gratificación. Y obviamente ellos, sabiendo que hay una gratificación, se van a mover de otra manera. Y más cuando se lleva a la realidad la gratificación, ¿no? Totalmente. Después es como que se mueven muchísimo más. Trabajan también, en cierta forma, para nosotros. Yo siempre les digo, a ellos les conviene y a nosotros, por supuesto que también. Sí, de una. Susi, ¿qué te sostuvo en esos momentos donde te sentiste frustrada, en esos momentos donde quizás o seguramente no estaban los resultados que esperabas? ¿Qué crees que te sostuvo en ese momento como para poder seguir, ¿no? Porque, digamos, tener perseverancia es algo que requiere... No para todos tampoco, exactamente, ¿no? requiere una motivación, requiere, Sí. digamos, un propósito, algo muy fuerte como para poder seguir, ¿no? En eso que elegís. Claro. En tu caso, ¿qué fue? Mira, yo cuando entré fue una época muy buena y en realidad fue como un camino siempre ascendente. Ujú. Obviamente que en ese camino hubo caídas, como esta reserva que te Exacto. decía, y un montón de cosas, ¿no? Sí. De frustraciones, pero había mucho trabajo. Después sí me vino en la pandemia una época un poco más complicada. Pero me sostuvo también ver el recorrido mío, ¿no? Porque uno a veces mira para atrás y decís, de hecho yo doy fe de que se puede, ¿sí? Entonces ver los resultados, ver el camino recorrido, que es un trabajo que me gusta, no me veo haciendo otra cosa. O sea, hoy ya a esta altura de mi vida no me veo haciendo otra cosa y lo hago con ganas, lo hago con pasión. Entonces a veces en los momentos un poco de debilidad o más difíciles me sostiene mirar para atrás y también para adelante, porque sé que o sea, todo lo que me dio a mí esta empresa nunca lo tuve en ningún trabajo. O sea, mirás para atrás y es el camino recorrido. Y cuando Miro- mirás para adelante, ¿qué es lo que ves adelante? Nada, veo futuro, veo oportunidades. ¿Qué ves en ese futuro? Veo que, o sea, que siempre, o sea, yo sigo trabajando con los clientes de siempre, ¿entendés? Entonces, en el futuro veo clientes, veo más clientes, veo que me refieren y nada, me veo haciendo lo que me gusta. Y con respecto sea- a lo personal, Susi, ¿qué futuro ves para vos con respecto a lo material, digamos? ¿Casada quizás? No, en absoluto, no, eso no está en mis planes. Pero, nada, lo personal a mí, o sea... ¿Tenés algún objetivo, algo que esta quieras empresa lograr? me dio muchas posibilidades de cumplir un montón de sueños, entonces siempre hay más, obviamente que uno no se conforma y siempre va por más. Pero sí, quizá mudarme, esto es un objetivo para el año que viene. Bueno. Viajar. Colegiales. Podría ser, o un Vas a engañar barrio, a tu barrio. no, puede ser colegiales, De todo. algún Ah. barrio aledaño, pero me tira colegiales. Sí. Y después, nada, seguir viajando, obviamente, Disfrutar de la ayudar a vida. mis hijos, sí, cosas que realmente me las dio este trabajo. Así que estoy sumamente agradecida. Gracias, Susana Sabán. Bueno. Un placer. Un placer Gracias enorme. a ustedes por Gracias, la Susi. invitación. Te queremos mucho. Te valoramos también dentro del equipo. Es una referente dentro de la oficina. Es un camino a seguir. Bueno, esperamos que del otro lado hayamos agregado valor. Y como siempre digo, nos volvemos a ver la próxima semana. Así es. Invitado también, nos vamos a dar el lujo de contar con Germán Picasso, director y CEO de reporteinmobiliario.com.ar. Así que bueno, no se pierdan, la próxima jornada va a estar muy interesante. Gracias Cresta, gracias Urbana Va, gracias Romy, la Gracias rompiste a vos, toda como siempre. Pablo, Y hasta placer. la próxima. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau. Qué grande tormenta. Excelente. La misión del podcast del liderazgo de Pablo Espósito es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y podés escucharlo en tu plataforma ingresando en www.podcast.pabloespósito.com.ar y también podés vernos en nuestro canal de YouTube, Liderando con Pablo Espósito. Gracias por acompañarnos. Estás escuchando Radio Urbana. Como Buenos Aires. Única e incorregible.
Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género. También ofrece asesoramiento profesional, acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez. En San Martín no estás sola, podemos ayudarte. Desafía lo establecido. Así podemos cambiar el mundo. Vení a estudiar a una de las universidades más prestigiosas de Argentina. Inscribite en la próxima jornada informativa www.ub.edu.ar.